Si el cambio de base siempre te ha parecido una locura, es decir, una colección de fórmulas sin sentido, que no hay por dónde cogerlas, en este vídeo va a cambiar todo. Cuando acabe este vídeo vas a saber hacer ya todos los apartados que te puedan poner en los exámenes. De hecho, estos dos ejercicios que vamos a hacer son cogidos de exámenes directamente. Vamos a ir haciéndolos poco a poco y vamos a ir explicando las dos formulitas únicas que entran en el tema. Así que sin más, vamos a ello. En este primer ejercicio nos dan dos bases. La base 1 formada por esos tres vectores que tenemos ahí, la base 2 por esos otros tres. Y nos dan también un vector X, que es el que vemos ahí, en el espacio R3. En este primer apartado nos piden calcular las coordenadas de ese vector X respecto de la base B1. Antes de nada tenemos que saber algo. Cuando nosotros nos dan un vector X, que tenemos ahí, el X, que es igual al 6, 9, 14, y a nosotros nos dicen que este vector está en R3, realmente nos están diciendo que este vector tiene esas coordenadas respecto a la base canónica de R3. Es decir, la base canónica en R3 es la formada por los tres vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Con lo cual, lo que a nosotros nos están dando es que las coordenadas de ese vector X respecto a la base canónica, que la vamos a llamar BC, por ejemplo, son 6, 9 y 14. Este es el dato que nos están diciendo que no suele confundir. ¿Y a nosotros realmente qué nos están pidiendo? A nosotros nos están pidiendo las coordenadas de ese vector respecto de la base B1. Esto es lo que nos están pidiendo. Y aquí viene la primera formulita del tema. Es decir, a mí me piden las coordenadas de X respecto a una base B1 y yo el dato que tengo son las coordenadas de X respecto a la base canónica. Aquí en medio se multiplica por una matriz, la cual es la matriz del cambio de base, pero ¿de qué base a qué base? Es desde la base canónica hasta la otra base, es decir, hasta B1. Esa es la matriz que nosotros tenemos que calcular. Para calcular una matriz del cambio de base, aquí viene la otra formulita del tema. En este caso es de la base canónica a la base 1. ¿Esto es igual a qué? Pues ponemos esta matriz de aquí, es decir, B1 menos 1, por la otra, que es la base canónica. Y esto va a ser esa matriz del cambio de base. Es decir, para empezar tenemos que calcular B1 elevado a menos 1. ¿Pero qué es B1 en este caso? B1 es la base 1. Si yo tengo la base 1 formada por esos tres vectores que tengo en el enunciado, la base 1 es poner esos vectores en forma de columna. Es decir, el primer vector es el 1, 1, 1. El segundo es el 1, 1, 2. Y el tercero el 1, 2, 3. Y tenemos que calcular esta inversa de aquí. Por si tenéis dudas sobre cómo calcular la inversa, ya sea por Gauss o por la formulita, os dejo aquí el enlace de los dos vídeos donde veamos perfectamente cómo calcular inversas. Y si hacemos las cuentas, esta matriz B menos 1 es igual a la matriz 1, 1 menos 1, 1 menos 2, 1, menos 1, 1, 0. ¿Qué nos falta ahora? Pues nos falta lo que es la base canónica, pero la base canónica es la formada por el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que es la que tenemos ahí arriba. Con lo cual aquí lo que tenemos que hacer para calcular nuestra matriz del cambio de base es multiplicar esas dos matrices. Es decir, aquí tendríamos B, la base 1 elevado a menos 1, que es esta matriz de aquí, por nuestra matriz de la base canónica. Pero claro, nuestra matriz de la base canónica, si nos fijamos, es la matriz identidad. Entonces, si nosotros multiplicamos la identidad por cualquier matriz, nos queda esa otra matriz. Es decir, tendríamos 1, 1, menos 1, 1, menos 2, 1, menos 1, 1, 0. Y esta es nuestra matriz del cambio de base, que es la que tenemos que poner arriba. Es decir, la matriz que va de la base canónica a la base 1. Así que ya tendríamos el ejercicio. Es decir, nosotros nos pide las coordenadas de X respecto a B1. Hemos visto que eso es igual a la matriz del cambio de base que acabamos de calcular, la cual es 1, 1, menos 1, 1, menos 2, 1, menos 1, 1, 0. Y ahora nuestro vector X, o las coordenadas de nuestro vector X respecto a la base canónica, que es el que nos dan en el enunciado, es decir, 6, 9, 14. Tenemos que multiplicar estas dos matrices. Si tenéis dudas sobre cómo multiplicar matrices, os dejo aquí el enlace donde veamos eso paso a paso. Y si hacemos las cuentas, pues esto nos da el vector 1, 2, 3. Es decir, esas coordenadas del vector X respecto de la base 1 es igual a 1, 2 y 3. Y ya habríamos acabado esta parte. Vamos con el siguiente. En este segundo apartado nos piden determinar la ecuación matricial del cambio de base de B1 a B2.
Y después nos dicen que usemos esa ecuación matricial para calcular las coordenadas de ese vector X que nos dan en el enunciado respecto a la base B2. Y yo voy a poner aquí al lado lo que ya hemos conseguido del apartado A, porque esto es algo muy común en los exámenes y los ejercicios de matemáticas en la carrera. Que en un apartado hipotético B, pues tenemos que usar el A. Yo por si acaso lo pongo ahí. Si no lo tenemos que usar, pues mejor. En este caso nos piden la ecuación matricial del cambio de base de B1 a B2. Es decir, a mí me están pidiendo esa matriz del cambio de base, pero ¿de dónde? De B1 a B2. Esa es la matriz que a mí me piden. Y como ya hemos visto antes, la formulita esto es coger la segunda base que tenemos ahí, B2 menos 1, por la base B1. Y lo que nos dé esto ya tenemos ahí lo que nos preguntan al principio. ¿Qué tenemos que conseguir? B2 menos 1, para lo cual yo necesito tener B2. Como yo tengo ahí mis tres vectores que forman la base B2, yo lo pongo en columna igual que antes. Yo pongo el 2, 1 menos 3, el 3, 2 menos 5 y el 1 menos 1, 1. Y lo que tengo que calcular simplemente es la inversa. Entonces, si hacemos las cuentas, esto nos da la matriz menos 3, 2, 1, menos 8, 5, 1, menos 5, 3, 1. Esa sería B2 menos 1, con lo cual la ponemos aquí arriba. Tenemos la matriz menos 3, menos 8, menos 5, 2, 5, 3, 1, 1, 1. Y esto lo tenemos que multiplicar por la base B1, que ya habíamos visto que era 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Y si hacemos las cuentas, pues nos da menos 16, menos 21, menos 34. Y aquí nos da 10, 13, 21. Y aquí nos daría 3, 4 y 6. Ya tenemos casi esa primera parte del apartado. A nosotros nos piden la ecuación matricial del cambio de base. Es decir, el cambio de base de B1 a B2. Eso significa que las coordenadas de X respecto a B2 eran la matriz del cambio de base de B1 a B2 por las coordenadas de X respecto a B sub 1. Es decir, nosotros que le tendríamos que contestar en esta primera parte del ejercicio, pues simplemente poniendo aquí la matriz del cambio de base, que es la que hemos conseguido arriba. Menos 16, menos 21, menos 34, 10, 13, 21, 3, 4, 6. Y ya con esto habríamos acabado el ejercicio si ponemos aquí al final ahora las coordenadas de X respecto a B1. Esta sería la ecuación matricial de ese cambio de base de B1 a B2. Con lo cual, en esta segunda parte del ejercicio, que nos dicen que usemos esa ecuación para calcular las coordenadas del vector X respecto a B2, pues lo único que tenemos que hacer para calcular esas coordenadas respecto a B2 es poner mi matriz del cambio de base, que es esta que teníamos ahí arriba, 10, 13, 21, 3, 4, 6, por las coordenadas del vector respecto a B1, que es las que hemos calculado en A, que son 1, 2, 3. Y si hacemos estas cuentas, pues nos da menos 160, 99 y 29. Es decir, las coordenadas de X respecto a la base B2 son menos 160, 99 y 29. Y ya habremos acabado este apartado B. Vamos con el último apartado. En este último apartado me piden la ecuación matricial, pero ahora del cambio de base de B2 a B1. Es decir, de B2 a B1, yo lo que tengo que calcular es esa matriz del cambio de base de B2 a B1. Y como hemos visto, esto sería poner la base B1 elevada a menos 1 por la base B2. Nosotros ya teníamos la base B1 elevado a menos 1, teníamos la inversa de B1 en el apartado A, la cual era 1, 1, menos 1, 1, menos 2, 1, menos 1, 1, 0. Y después tenemos nuestra base B2, que es la formada por este vector, por este segundo vector y por este tercer vector. Y si hacemos esas cuentas, esto nos da 6, 10 menos 1, menos 3 menos 6, 4, menos 1, menos 1, menos 2. Ya tenemos esa matriz del cambio de base. ¿Cuál sería la ecuación matricial de la base B2 a B1? Pues esas coordenadas de X respecto a B1 es igual a esa matriz del cambio de base de B2 a B1 por las coordenadas del vector X respecto a la base B2. Es decir, eso que nos dicen ahí sería, la ecuación matricial es esta de aquí, las coordenadas de X respecto a B1 por la matriz del cambio de base, que es la que tenemos ahí,
10 menos 1, menos 3 menos 6, 4, menos 1, menos 1, menos 2, por las coordenadas de x ahora respecto a B2. Y ya sería el apartado C, esto que tenemos aquí. Y ya os digo, esto es un ejercicio sacado de un examen. Vamos ahora con el segundo ejercicio, que no nos da los mismos datos de la misma manera. Y también es un ejercicio sacado de examen. En este segundo ejercicio nos dan dos bases, pero si nos fijamos, la base 1 no nos la dan realmente. Nos están diciendo que es la formada por el vector U1, U2 y U3. Y únicamente nos están dando la base B2. En este primer apartado nos dicen que si la ecuación del cambio de base de B1 a B2 es esa que tenemos ahí, nos piden calcular las componentes de los vectores U1, U2 y U3. ¿Qué nos están pidiendo realmente? Nos están pidiendo la base 1. Eso es lo que nos están pidiendo, que es la formada por los vectores U1, U2 y U3. ¿Y qué dato me están dando? A mí me están dando como dato esta matriz de aquí. ¿Qué matriz es esa de ahí? Esa matriz es una matriz del cambio de base. ¿De qué base a qué base? Es desde B1 hasta la que sale a la izquierda, hasta B2. Esa es la matriz que nos están dando a nosotros. Ahora, si nosotros tenemos que despejar B1, nosotros tenemos que ver lo que es, o la formulita más bien, de esta matriz del cambio de base. Esa matriz del cambio de base es la que hemos usado antes en los demás apartados del ejercicio anterior. Es decir, esto era coger la segunda base y elevarla a menos 1 y después poner la otra. ¿Qué nos piden a nosotros? B1. ¿Qué tenemos que hacer? Despejarla de esa ecuación matricial. Yo tengo aquí una matriz y aquí otra. Esta matriz de aquí, de alguna manera, la tendría que llevar para el otro lado para despejar. ¿Qué hacíamos en estos casos en bachillerato? Pues nosotros lo que hacíamos era lo siguiente, poner la matriz que tengo a la izquierda y ahora yo qué tengo que multiplicar. Si yo multiplico a la izquierda de esta ecuación, tanto en este lado como este, por la inversa de B2 menos 1, la inversa de B2 menos 1, es decir, esta inversa de aquí, es igual a B2. Esa sería la inversa de esta matriz. Con lo cual, si yo multiplico por la inversa de esta matriz aquí por la izquierda, también multiplico en el otro lado por la izquierda. Esa inversa es B2. Y de esa manera, ¿qué me quedaría? Pues yo lo que tendría es B2 por B2 menos 1 por B sub 1. Es decir, tengo aquí una matriz y su inversa, esto es la identidad. Esto que estamos haciendo aquí en este segundo paso es lo que ya hacíamos en bachillerato. Esto no es nada nuevo. De esta manera yo tendría despejada B1, porque B1 va a ser la matriz B2 por esa matriz del cambio de base de B1 a B2. Y si hago esa multiplicación ya la tendría. Y de aquí ya lo tengo todo. Es decir, B1 va a ser igual a ¿qué? A la matriz B2. La matriz B2 es la formada por esos tres vectores que tenemos en el enunciado, puestos como columnas. Es decir, el vector 1, 0, 2, el 1, 1, 1 y el 0, 0, 3. Y ahora multiplicamos por la matriz del cambio de base, que es la que tenemos ahí en el enunciado. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y si hacemos esas cuentas, pues esto nos da 1, 0, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 6. Y ya tenemos ahí nuestra matriz B1, es decir, nuestra base B1. ¿Qué le tendríamos que contestar entonces? Simplemente contestarle que el vector 1 es la primera columna de mi base, es decir, sería el 1, 0, 2. El vector U2 sería la segunda columna de mi base, que es 2, 1, 3. Y el vector U3, pues la última, que sería la última columna, que es 2, 1, 6. Y ya tendríamos ahí esos tres vectores que forman la base B sub. Ya tendríamos este apartado A. Vamos a por el siguiente. Bien, en este ejercicio nos dicen que si las coordenadas de x respecto a la base B2 son 1 menos 1, 2, nos piden calcular primero las coordenadas del vector x en la base B1, es decir, nos están pidiendo las coordenadas de x respecto a B1. ¿Qué es lo que sabemos nosotros que nos dan en el enunciado? Las coordenadas de x respecto a B2. ¿Qué viene aquí? La matriz del cambio de base de B2 a B1. Es decir, cuando yo consiga esa matriz del cambio de base, yo ya tendría las coordenadas del vector x respecto a B1. Formulita del cambio de base. Pues vamos a ver, el cambio de base. Aquí podemos aprovechar cálculos. ¿Por qué? Yo ya tenía que la matriz del cambio de base de B1 a B2 es la que me daba mi enunciado, la cual era la matriz 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y ahora, por las propiedades de la matriz de cambio de base, esta matriz que tenemos aquí es la misma que la que va de B1 a B2, es decir, le cambiamos el orden,
pero elevado a menos 1. Es decir, sería esta matriz que teníamos en el primer apartado, más bien en lo que viene a ser el enunciado del ejercicio, elevada a menos 1. Y si calculamos esa inversa, podemos dar cuenta que nos da 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1. Esa sería la matriz del cambio de base, con lo cual yo ya tendría esta primera parte del ejercicio, que son las coordenadas de x respecto a b1, que es igual a ¿qué? A esa matriz del cambio de base, la cual es la que tenemos ahí, 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1, por las coordenadas de x respecto a b2, que es lo que me da el enunciado de este apartado, es decir, 1 menos 1, 2. Y si hacemos esas cuentas, esto nos da 2 menos 3, 2. Es decir, las coordenadas de x respecto a b1 son igual a ¿qué? A 2 menos 3 y 2. Y ya habríamos acabado esta primera parte de este apartado. En esta segunda parte nos piden ahora las componentes del vector x en R3. Esta es la más fácil de cálculos y más corta y a la vez la que más nos lía siempre. ¿Qué me están pidiendo a mí? Las coordenadas de x respecto a la base R3, es decir, respecto a la base canónica. Y nosotros, ¿qué tenemos en el enunciado? Tenemos las coordenadas de x respecto a b2. ¿Qué matriz va aquí? La matriz del cambio de base de b2, que es la segunda que sale, a la base canónica. ¿Cuál es la formulita de la matriz del cambio de base de b2 a la base canónica? Pues esto es igual a poner la segunda base elevada a menos 1 por la primera base que sale, que es b2. Nosotros ya sabíamos que la base canónica es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es decir, la base canónica es la identidad. ¿Qué tengo que poner aquí? Identidad elevado a menos 1 por b2. Pero nosotros también tenemos que saber que la inversa de la matriz identidad es ella misma. Es decir, es la identidad. Y la identidad por b2 es igual a b2. Es decir, esta es la matriz del cambio de base de b2 a la base canónica. Con lo cual las coordenadas de x respecto a b2 es igual a esa matriz del cambio de base que nos ha dado que es la matriz b2 por las coordenadas de x respecto a b2. Es decir, b2 sería la matriz 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 3, ya la hemos usado varias veces en este ejercicio, por las coordenadas de x respecto a b2, que nos dicen que es 1 menos 1, 2. Y esto nos da 0 menos 1, 7. Con lo cual ya tenemos la solución de este ejercicio. Las coordenadas de x respecto a R3 son las coordenadas de x respecto a la base canónica, que son igual a 0 menos 1, 7. Y ya tendríamos también este ejercicio. Estos dos ejercicios eran ejercicios de examen. Estas son las cosas que nos van a preguntar. Después viene la segunda parte de este tema, por así decirlo, por lo menos está muy ligado, que viene a ser las transformaciones lineales, que es otro ejercicio tipo de exámenes. Y es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Así que no te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.